El propósito de esta charla, o los propósitos de esta charla son los siguientes, dos. Uno, apoyar la conferencia de Rolando en el sentido de crear algunas expectativas o consideraciones para sacar el entendimiento del 7 de agosto de lo común y corriente, primero. Y segundo, muy importante para mí, recordarle a la audiencia del departamento del Huila que la ubicación del departamento del Huila, la ubicación geográfica del departamento siempre lo ha tenido en situación de reacción ante los sucesos nacionales o ante los sucesos regionales. Vamos a ver por qué. Ya lo decía Rolando, la independencia no cayó así en paracaídas. Hubo un movimiento intelectual, movimiento mental de largo alcance, de largo tiempo, que comenzó a convencer a la gente de que la monarquía no era la forma ideal de gobierno ni era la única forma de gobierno, que cada persona es libre, que no hay un dueño de la voluntad y del ser de las personas como lo consideraban los reyes y los monarcas, que el hombre es libre, que el hombre debe ser independiente, que el hombre tiene posibilidad de crearse y de formarse y de desarrollarse a sí mismo. Eso fue funcionando durante años en Europa, y esas corrientes mentales llegaron a América y alimentaron el pensamiento de la gente para dudar y de alguna manera rechazar el gobierno monárquico, en este caso de España. Pero hubo otras cosas. A mediados del siglo XVIII, hacia 1750, el gobierno, la Casa Real Española cambia de familia y entran a gobernar los Borbones. Y los Borbones ven que la administración de sus colonias debe ser diferente. Entonces, proponen, entre otras cosas, la urbanización de la población, porque anteriormente la población fundamentalmente era rural. Comienzan a trabajar hacia la urbanización de la población por varias razones, entre otras fundamentalmente para poder meter a la población en policía, es decir, para ponerla a vivir como ciudadanos, no como seres independientes sueltos por ahí en la montaña, sino vivir como comunidad ciudadana. Y en segundo lugar, para controlar el manejo de la economía, porque España tenía que enfrentar la dura batalla que le hacía Gran Bretaña para romper el gobierno español, o para romper el poderío español. Sabía de la Gran Bretaña que de la única manera como podía romper el poderío español, que España era el rey del mundo en el siglo XVIII, España era los Estados Unidos de la época, era controlándole la economía. Y entonces, como reacción de España para esas medidas, determina que las colonias españolas pueden comercializar con todos los países conocidos de la época, con una sola condición: que el comerciante exportador tenía que ser español. Ningún criollo podía vender al exterior, ningún criollo podía exportar, tenía que ser español. Eso produjo una avalancha de españoles en la segunda mitad del siglo XVIII hacia la América hispana, digamos como una segunda conquista de españoles para nuestra tierra. Y los hijos de esa avalancha de españoles que llegaron en la segunda mitad del siglo XVIII fueron justamente los que promovieron el proceso independentista, porque ellos ya venían preparados mentalmente con el concepto en contra de la monarquía por un lado, y por el otro lado sabían lo que significaba el comercio, el papel del comercio en la construcción de los estados. Si a esto le agregamos la candelita que le iba alimentando permanentemente la Gran Bretaña y Francia, quienes querían quitarse a España de encima, querían acabar
la hegemonía de España en Europa, pues encontramos que las condiciones estaban perfectamente dadas para iniciar procesos de independencia que tuvieron el golpe final con la captura que hizo Napoleón del papá de Fernando VII, pues se lo lleva preso y pone a su hermano como rey de España y todo lo que nosotros ya sabemos. Bien, entonces la independencia no llega en paracaídas. Si a esto ya agregamos la inconformidad que había dentro de la población aborigen, dentro de los criollos, etcétera, etcétera, pues entonces encontramos que el caldo de cultivo estaba perfecto para hacer un excelente sancocho. El problema es que la cosa no quedó bien medida y vamos a verlo. Una vez que se declara la independencia, el 20 de julio, hay dos grandes tendencias, al menos en la Nueva Granada. Una tendencia considera que debe haber un gobierno central capaz de sostener una eventual guerra contra la posibilidad de que España intentara la reconquista. Ese gobierno centralista corresponde a la decisión que tomó Cundinamarca, liderada básicamente por Antonio Nariño, considerando, como digo, que debía haber un gobierno fuerte capaz de reaccionar ante una posible invasión española por la reconquista. Pero hubo otra parte del país, la mayor parte del país consideró que lo prudente era un gobierno federal. Recuerde que los vecinos de arriba, los vecinos del norte, no de Estados Unidos, ya eran independientes y habían optado por un gobierno federal. Y recuerden ustedes que el proceso de formación social y política de América Latina era fundamentalmente basado en las provincias y las regiones, como muy bien lo dijo Rolando Centeno hace un ratito. Entonces, si nuestra base de organización eran las provincias, las regiones, lo lógico era que nosotros tuviésemos un gobierno federal, es decir, regiones muy organizadas en gobiernos con un gobierno central para coordinar su funcionamiento. Y en este experimento de los tipos de gobierno dentro de en la Nueva Granada, nos gastamos un pedacito de los primeros años de independencia, digamos desde 1810 hasta 1815 aproximadamente. ¿Qué sucede? Para el caso nuestro, para el caso de lo que hoy es el departamento de Huila y concretamente para la provincia de Neiva, que correspondía a lo que hoy es el departamento de Huila y parte del departamento del Tolima hasta Saldaña, esa raya que va negra por el centro es el río Magdalena, para que nos ubiquemos con relación a nuestro mapa colombiano. La provincia de Neiva no fue ajena a ese concepto de centralismo y federalismo. Mientras Neiva asumió como ideal la posibilidad de tener un gobierno federal y Neiva decide unirse al gobierno federal que tenía sede en Boyacá, concretamente en Tunja, la villa de Purificación, en lo que hoy es el Tolima, considera que debe ser centralista. Pero, ojo mis queridos amigos, el hecho de que Purificación esté en contra del federalismo no es porque esté en contra del federalismo, sino porque quería estar en contra de Neiva, porque sentía que Neiva siempre lo mantenía ahorcado. Igual reacción tuvo Garzón. Garzón no tenía ningún valor, era una ciudad fundada de hace 20, 30 años máximo, pero la gente de Timaná se había venido para Garzón con todos sus títulos y entonces Garzón se llamaba Garzón, la nueva villa de Timaná en Garzón. Entonces se vinieron con todos sus títulos y ellos no estaban interesados en seguir a Neiva, sino en seguir al gobierno central o centralista ubicado en Bogotá, pero no porque estuvieran
rendidos a los pies de Nariño, sino porque no querían, perdónenme la expresión, lo digo por los muchachos, no se querían mamar a Neiva, porque Neiva siempre los mantenía ahorcados. La única villa que aceptaba estar con Neiva era La Plata, porque el curita de La Plata, Ordóñez, que era el líder político y religioso y social y económico seguramente, él era de ideas federalistas 100%. E inteligentemente él sabía que si La Plata era de tendencia federalista, se unía con Neiva y garantizaba, digamos, la libre circulación por el camino real que unía a Bogotá con Popayán, pasando por lo que hoy es el departamento de Huila, por Neiva hasta La Plata. Porque, entre otras cosas, en los documentos que nos entrega Rodrigo Silva en la Historia General de Huila, nos dice cómo esa actitud centralista de purificación en el norte de la provincia de Neiva era un grave problema, porque ahí le decomisaban todos los correos y todos los mensajes que llegaban del gobierno federal que iban para Popayán, ahí los detenían y los bloqueaban. Yo hablo con los militares y entienden perfectamente de qué se trata eso. ¿Qué significa tener un sitio donde te puedan controlar toda la información? Ahí se acaba cualquier posibilidad. Bien, dejemos a un lado el tema de centralistas y federalistas y pasemos a otro problemita. Nos estábamos estrenando como independientes, estamos hablando de 1811, y ya comienza el problema de la guerra, porque como este sector de la actual República de Colombia, el suroriente, donde hay tanto problema hoy en día de orden social, ese sector había quedado en poder de los realistas. Ellos comenzaron a atacar a la organización de las ciudades libres del Valle del Cauca. Ellos se hicieron fuertes desde Quito. Recuerden que Quito declaró la independencia 2 años antes que nosotros, pero asimismo ellos también cayeron en poder de los españoles mucho más rápido que nosotros. Entonces, desde Quito comenzó a organizarse la resistencia española y comenzaron a subir por la orilla de la cordillera para atacar a las ciudades federadas del Valle del Cauca. Entonces, ¿qué le pasó a la provincia de Neiva? Lo primero que hizo la provincia de Neiva es: tenemos que ir a defender. Somos el límite entre la independencia y el peligro de la toma del poder por parte de España. Ahí viene el segundo punto que yo les decía de la geopolítica. La ubicación geográfica de lo que hoy es el Huila siempre lo ha metido en problemas o lo ha implicado en situaciones críticas. Entonces, como Neiva era el último pedacito de independencia, era la que estaba llamada a reaccionar ante el peligro de amenaza de los españoles que subían por lo que hoy es Nariño y Cauca a atacar las provincias, las ciudades federales del Valle del Cauca. Entonces aquí, sin tener cómo, nos tocó organizar un ejército de la carrera y vámonos. La suerte del ejército de neivanos para acceder al Valle del Cauca fue que los indígenas de Tierra Adentro también se organizaron y ya tuvieron un comandante tenaz. ¿Recuerdas el nombre, Angélica? Bueno, se me olvidó. Hay que reconocerle a ese comandante, ya nos recordaremos del nombre. Y eso contribuyó a que los ejércitos neivanos, digo neivanos en sentido de Huila, Tolima, de lo que era la provincia de Neiva, contribuyó al éxito de los ejércitos neivanos, ayudando a defender la federación de las ciudades, ciudades libres del Valle del Cauca. Digamos que prácticamente al año de haber declarado independencia ya nos tocó organizar un ejército y tuvimos que reaccionar. Cuando estábamos a punto de producir una constitución, una vez concluido el Congreso de Yaguará en septiembre y octubre de 1811, nos tocó dejar al lado la Constitución
el proceso de aprobación de la Constitución y montarnos en los caballos e irnos a ayudar a la defensa en el Valle del Cauca. Ahí quedó el tema de la Constitución. Bien, al mismo tiempo que estábamos en la defensa del Valle del Cauca, teníamos dificultades en el norte, porque Nariño nada que le cedía a la Federación de las Provincias Unidas, que, como les decía, cuya capital estaba en Tunja. Entonces, allá es donde aparece por primera vez Bolívar. ¿Recuerdan ustedes? Bolívar aparece y viene y se ofrece ante el gobierno de las Provincias Unidas para atacar a Nariño, y organizan los ejércitos y acaban con Nariño. Señora, me decía algo. ¿Cómo? A Martín Astudillo, el indígena Martín Astudillo de los indios paeses de Tierra Adentro. Fue vital, porque él se comprometió con cerca de 2.000 indígenas a atacar o a defender, también a defender la cordillera, para que no se fueran a pasar los realistas hacia nuestro territorio. Bien, les decía, entonces don Simón Bolívar con los ejércitos de las Provincias Unidas atacan a Santa Fe de Bogotá y vencen a Nariño. Pero cuando estábamos en el calor de la celebración, entonces sucede que Sámano comienza a atacar otra vez por el sur. Sube desde Nariño, desde Ecuador, pasa por Nariño y va entrando al Valle del Cauca a atacar. Entonces, ¿a quién le toca reaccionar? Si hay un ataque por el sur, ¿a quién le toca reaccionar? Otra vez le toca reaccionar a la provincia de Neiva, porque somos el último bastión. Cuando hablo de esto, recuerdo todo el proceso de la guerrilla y recuerdo todo el proceso del narcotráfico, todo lo que nos ha tocado a nosotros por ser el lindero. Nosotros somos el límite y aquí todo el mundo le pega a la puerta. Todo el que quiere entrar le pega a la puerta y hasta nos la tumba. Bien, entonces el gobierno de las Provincias Unidas, habiendo vencido a Nariño, se pone de acuerdo con Nariño para que Nariño constituya, o sea, el líder de un ejército que vaya a defender ya no solamente a Cundinamarca o ya no solamente a las Provincias Unidas, sino para que vaya a defender la independencia de lo que es la Nueva Granada. Y Nariño arranca con su ejército y pasa por Neiva, y en Neiva, ¿a quién se encuentra? A los mismos que habían estado peleando hacía un año y medio contra o en defensa de las ciudades libres del Valle del Cauca. Y aquí los enrola y se va. Hacen una campaña espectacular, estelar. Cuando uno lee los libros de los historiadores huilenses, se emociona al ver el calificativo que le dan a las tropas huilenses, neivanas, también neivanas, por lo arrojadas, por lo valerosas, por lo sacrificadas, porque fueron efectivamente un gran bastión para los éxitos de Nariño contra Sámano, que ya estaba intentando pasar la cordillera para tomarse buena parte de la Nueva Granada. Pero es que nuestra participación no fue solamente de hombres, sino que fue de alimentos y fue de bestias. Como esta era una tierra ganadera, pues aquí sobraba el ganado para alimentar las tropas, y aquí sobraban las bestias para carga y para transportar a la gente. Entonces, siempre la provincia de Neiva le dio un gran apoyo, en este caso al ejército de Antonio Nariño. Antonio Nariño tuvo un éxito rotundo y se fue detrás de Sámano como loco, pero no lo atacó correctamente hasta que el hombre, llegando a Pasto Pi, fue hecho prisionero en 1813. Fue hecho prisionero. Se lo llevaron para España, el hombre quedó en manos de los españoles, se lo llevaron para Cádiz, allá lo tuvieron encerrado hasta 1820, después de que el proceso después de la batalla de Boyacá. La cosa entró en una crisis total, porque lo que se creía que iba a ser el golpe definitivo contra los españoles se constituyó en una pérdida total. Durante esos años, 1813 y 1815, pues gastamos buena parte de ese tiempo viendo a ver cómo reconstruíamos el gobierno,
cómo normalizábamos la situación, porque pues no acabábamos de firmar una constitución cuando ya estábamos en una guerra, cuando no acabábamos de organizar un gobierno, cuando todo el mundo le tocaba coger bándulos y vamos a servir a la guerra, etcétera, etcétera. Y vivimos un periodo de una enorme crisis económica que no había cómo sostener un gobierno. O se sostenía el ejército o se sostenía el gobierno, o una cosa o la otra, y en este caso fue ninguna. Y llega el fatídico 1815. Las cosas en España cambian radicalmente porque pierde todas sus posibilidades Napoleón Bonaparte, se reconstruye la monarquía, etc. Y el gobierno español toma la decisión de recuperar a América a como dé lugar. Y a como dé lugar es de la siguiente manera. Le mandan una pequeña expedición militar, y voy a dar los datos porque estoy entusiasmado aquí con los señores de la novena brigada. El 13 de febrero de 1815 le manda a América, concretamente a la Nueva Granada, un ejército de 10.642 hombres, que llegó en abril. Sale el 13 de febrero y en abril ya llega a Venezuela. ¿Por qué llega a Venezuela? Porque Venezuela estaba en poder de los españoles. Recuerde que uno de los propósitos de Nariño cuando vino aquí a buscar camorra contra Nariño era a ver cómo lograban que desde aquí se lograra pelear por la independencia de Venezuela. Esa fue una de las razones que a él lo movió. Hija, al final... No, es una preguntita. No, pero ves que las preguntitas son al final también, Martica. ¿Es con Murillo? ¿Ah? ¿Este pelotón llega con Murillo? Ah, sí, correcto. Ah, el comandante. Ya, va para allá. Mire esto. La expedición estaba compuesta por 6 batallones de infantería, un batallón más, 2 cuerpos de caballería, 2 compañías de a pie con artillería, una compañía de obreros, un escuadrón volante, un navío de 64 cañones, 2 fragatas de 43 cañones, vayan contando, una corbeta de 22 cañones, una goleta de 8 cañones, 13 faluchos cañoneros y numerosas embarcaciones de transporte. Eso fue lo que le mandó, una pendejadita. ¿Qué tenía la Nueva Granada para defenderse? Pues tenía todo lo que le voy a decir. La guarnición de Santa Fe tenía 500 hombres. La de Cartagena era la más grande, 1600. En Pamplona había 1000 hombres. En Popayán, el ejército del sur, tenía 725 hombres. En Casanare había un ejército de 1150 hombres y el ejército de Antioquia 1000 hombres, para un total de 5875. Pero el problema no es solamente que era la mitad de hombres contra los españoles. El problema era la dotación. Creo que tenían como unos 4 cañones, unos 1000 fusiles, etc. Con esto intentaron los patriotas de la Nueva Granada hacerle frente a la invasión. ¿Y cómo se procede la invasión? Gastemos otro mapa. Este quedó bravo. Este sí está bien. Es que este país se me quedó como medio con patas arriba después de tanto torneo. Este está mejor. Bien. ¿Por dónde? Ya hemos dicho que el ejército expedicionario español entra por Venezuela, porque Venezuela estaba en manos de españoles. El señor Morillo, Pablo Morillo, el comandante, ese señor Morillo era sumamente inteligente. Por mucho que haya sido enemigo nuestro, hay que reconocerle que era un tipo sabía de milicia y era que estaba formado para el tema. Entonces el hombre dice, bueno, todo esto está defendido por patriotas de la Nueva Granada. Por ahí, por donde voy a entrar. Por este lado está Cartagena, una plaza inexpugnable, por donde le entro. Aquí abajo tengo una gran ayuda, que es Sámano. Pero para llegar de acá a acá, ¿cómo? Entonces el hombre decide, inteligentemente se baja por los llanos y se baja hasta donde más puede y se pone casi que al lado de Arauca,
para ver cómo le entra cómo le entra la Nueva Granada. Pero inteligentemente el hombre no se arriesga a pasarse por la cordillera. El tipo de tonto no tenía absolutamente nada. Entonces el hombre se va subiendo por la cordillera y cuando está cerca a Cúcuta, ¡taque!, le cae. Nadie lo esperaba por ahí, porque todo el mundo esperaba que el hombre entrara por Cúcuta, de frente. El tipo no venía a perder, el tipo tenía la orden de recuperar el territorio. Entonces el tipo cerca a Cúcuta entra y ahí se comienza a enfrentar con las tropas de la Nueva Granada. Y ahí se encuentra con el poquitico, con esos 1000 hombres que había en Pamplona. Bueno, primera batalla y Prüm los acaba, y segunda batalla y Prüm los acaba. Pero estábamos tan mal equipados y tan mal preparados que la cosa definitivamente no funcionó. En la batalla en Cachirí, eso queda en Santander, en Cachirí, él se enfrentó fue, digamos, el último enfrentamiento directo con las tropas patriotas, que eran 4 pelagatos, hablemos de 1000, y él llevaba un poco de gente, porque además de toda la gente que trajo de España, él organizó aquí en Barinas organizó ejércitos con nativos, con venezolanos nativos, y reforzó todavía más su contingente. Pero además el tipo dijo: no le voy a dar posibilidad. Mientras él mandó gente por tierra, por Venezuela, mandó por mar a atacar a Cartagena. Y casi coincidencialmente, o casi por la misma época en que domina en Cachirí, se hace a Cartagena. Y una vez que Cartagena cae, la moral del ejército patriota y la moral de los patriotas se va al piso, porque Cartagena era inexpugnable. Se suponía que a Cartagena no lo podían dominar. Cae Cartagena, se acaba toda la moral. Y cae Cachirí, y en Cachirí, ¿qué cae? No solamente se pierde la batalla, sino que se pierde todo el armamento, cerca de 800 fusiles. Entonces la gente nuestra queda con puros palitos y me imagino que hachas y machetes para defenderse. Bien. Al mismo tiempo que esto está sucediendo, y como la moral la moral está en los pies, entonces se presenta otro problema. Comienza a haber dificultades políticas al interior del gobierno de las Provincias Unidas. Camilo Torres renuncia a la presidencia. Sí. Pero el momento, ¿cómo se le ocurre ese hombre renunciar? Efectivamente, la situación era crítica, pero ¿cómo va a votar la presidencia? Y comienzan a ver quién la coge, y eso parece un ping-pong, nadie lo podía coger. Hasta que José Fernández Madrid dijo: bueno, yo me hago cargo de esa cosa, yo me hago cargo de la presidencia. Entonces, los pocos ejércitos que quedaban del desastre de Cachirí arrancan hacia el centro del país a prestarle toda la solidaridad al nuevo presidente. Y el nuevo presidente da la orden: nos vamos todos para el Cauca. ¿Por qué el presidente José Fernández Madrid quiso hacer este recorrido, irse para el Cauca? ¿Por qué razón? Porque él se daba cuenta que esto estaba prácticamente perdido. Entonces la posibilidad que tenía José Fernández Madrid era salir del país como presidente, así como un Guaidó, más o menos como un presidente interino, correcto. El propósito de él era poder llegar hasta Buenaventura y por Buenaventura irse, para que desde afuera poder mover a Europa para que le ayudaran a la reconquista del territorio nuestro. Entonces el hombre arrancó, pero cuando llegaron a Bogotá, el coronel Serviés, que era el comandante del ejército que estaba en Bogotá, dijo: no, yo con usted no me voy para el Cauca. No, Bogotá está perdido, hermano. Yo me voy para los llanos. Y se fue con su ejército para los llanos, porque él sabía que en los llanos no había confrontación, era un sitio donde podían recuperarse y fortalecerse. Él siguió. ¿Quién acompañaba al José Fernández Madrid como presidente de la República en ese viaje hacia el Cauca? Es decir, salía de Bogotá, pasaba por Neiva, por La Plata y llegaba al Cauca. ¿Quién lo acompañaba? Lo acompañaba el batallón Guardia Presidencial,
lo acompañaba lo que quedaba del ejército colombiano, del patriota, que era el batallón Socorro, y lo acompañaba una parte del Congreso, de los diputados del Congreso, y una parte de sus ministros, y se fueron. En el camino, el hombre sabe que Calzada viene detrás de él persiguiéndolo, porque es que Morillo, lo he dejado a un lado el pobre, el Morillo sabía que la cosa tenía que mantenerla activa y caliente. Entonces Morillo no solamente le manda gente por aquí y le cae por acá, sino que copa toda la parte norte y central del país con ejércitos españoles. Concretamente Guarreta venía por Antioquia, iba hacia el sur. La idea era ir bajando hacia el sur porque en el sur estaba la resistencia. Bien. Y Calzada perseguía a José Fernández Madrid. José Fernández Madrid se da cuenta que la cosa está complicada y renuncia. Presidente de la República, otro que votó el cargo. Ahora que está tan difícil el empleo, hubiera uno cogido esa cosita, ¿no? Bueno, renuncia al cargo. Por este lado de acá, Sámano va subiendo y se va y se quiere, está que el piso le muestran los dientes a los ejércitos patriotas para que lo ataquen. El tipo está sumamente bien, tiene más de 2000 hombres, además de armas, etc. Y nadie le quiere hacer frente. Entonces, ante la renuncia de José Fernández Madrid, entonces asume la presidencia Custodio García Rovira. Pero Custodio García Rovira viene con Fernández Madrid, por aquí, por los llanos del Tolima, por los llanos de Huila, iban hacia el Cauca. ¿Quién estaba en Popayán, en donde se necesitaba al presidente para que tomara decisiones? Estaba, entre otros, Gregorio Mejía. Entonces Gregorio Mejía es un sardino, ¿no? El coronel Gregorio Mejía creo que tenía 24 años, algo así, era un sardinito, y le dice, bueno hermano, le tocó, listo, yo le jalo. Y él dijo, ahora soy presidente, entonces vamos a enfrentarnos a Sámano, en la cuchilla del tango. Y se le mete ese hombre, como con 700 hombres, a atacar a un ejército de más de 2000 hombres. Pues por supuesto que lo volvieron rompetrabajo, acabaron al ejército patriota. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Además de todos los muertos, además de todos los presos, no quedan sino 4 o 5, y entonces ellos, ¿qué hacen? Miran hacia el norte, y ellos saben que el presidente Custodio García Rovira va hacia el Cauca. Entonces ellos se regresan hacia La Plata con el propósito de fortalecer a García Rovira. Y García Rovira, ¿para dónde va? El tipo intenta ir a Popayán cuando se encuentra con él. No, esta vaina ya se volvió, esto se acabó. Uy, está grabando, ¿no? Qué pena. Hay que hacer un borrado ahí. Eso ya se acabó. No tenemos alternativa. Entonces, ¿qué solución tenemos? Entonces, pues lo que hacía Rovira dice, no, conmigo no, yo no me voy a dejar coger. Entonces, yo voy y me regreso y me meto a Caquetá. Y me voy para Brasil. Exactamente, intentó hacer lo mismo que quiso hacer un año después José Acevedo y Gómez. Meterse meterse a Caquetá y por el Caquetá llegar al Brasil y por el Brasil salir a Europa para defenderse. Pero pues entonces él no sabía qué había entre lo que hoy es el Huila y el Brasil, que es una selva. Si la selva hoy es brava y nos tienen de aquí con el tema del narcotráfico y los cultivos, por eso estoy hablando de la geopolítica, cómo no sería en esa época. Entonces se regresa con los pocos que le han quedado de la batalla que había liderado Gregorio Mejía, se regresan y llegan a La Plata, y cuando llegan a La Plata, ¡plum!, aparece Calzada, que venía detrás persiguiéndolo. ¿Y qué más? Ahí se acabó todo. Hay que ponerlo, hay que enfrentar, hay que dar batalla. Entonces, claro, tenían una posición de alguna manera privilegiada. Ellos todos conocen la ciudad de La Plata, sí, por la mayoría, ¿no? Muchachos, para llegar a la ciudad de La Plata hay un río que se llama el río La Plata y hay un puente.
En ese tiempo el río era abundante, de aguas abundantes, no como el de ahora, aunque ahora tiene agua, pero era mucho más abundante. Entonces, los ejércitos patriotas están al otro lado del puente de la Plata. Y de este lado, ahí fue donde están los burdeles ahora, ahí en la Plata, a este lado, ahí estaban los ejércitos. ¿Sí? El hospital. Ah, el hospital, es que está todo como junto, ahí la cárcel. Y la cárcel ahí está por el... de este lado estaban los ejércitos españoles. Entonces, eso sucedió el 10 de julio de 1816. Se enfrentaron y se dieron unos a otros. Y arranca la batalla. Los patriotas inteligentemente tumbaron el puente para evitar que los españoles se le pasaran. Y efectivamente les estaba yendo bien en la batalla, según dicen los historiadores que yo he consultado. Sin embargo, al parecer, un sapo fue y le contó a Calzada por dónde era el vaho. Y entonces el tipo aprovechó el vaho, se pasó el río, le dio la vuelta y los cogió por las espaldas. Entonces el ejército patriota quedó entre dos fuegos, por detrás y por delante lo estaban atacando los españoles. ¿Quién estaba en la Plata? El presidente de la República. No estaba un ministro, no estaba un congresista, estaba el presidente de la República dando la batalla, Custodio García Rovira. Estaba parte del Congreso de la República, que era el que lo apoyaba y el que ayudaba a tomar las decisiones. Y estaba el ejército. Esa batalla duró, dice el parte español, desde el mediodía hasta las 6 y media de la tarde. Prácticamente todo el ejército patriota quedó destruido, prácticamente muertos. Dice Calzada en su informe que él contó cerca de 60 y pico muertos en el campo de batalla, más todos los que vio que los echaban al río y los que él echó al río, porque él también echó gente al río. Fue una masacre total. Pero algunos quedaron presos, el presidente de la República y algunos comandantes, entre ellos el gobernador de la provincia de Neiva. Me acabo de olvidar, idea de vivir me olvidó el nombre. Ya también se acordaré. ¿Qué significa esto, mis queridos amigos? Habíamos construido una patria durante cerca de 5 o 6 años. Desde 1810 estábamos tratando de construir una patria. Habíamos logrado constituir un gobierno, el gobierno de las Provincias Unidas. Teníamos un presidente de la República, teníamos unos congresistas, teníamos unos ministros, teníamos unos oficiales, teníamos unos soldados. Y ese día lo perdimos todo. ¿No creen ustedes que el 10 de julio de 1816 es tan o más importante que el 7 de agosto de 1819? ¿Les parece poca cosa que haya habido una batalla en la que ha sido hecho preso el presidente de la República y después llevado prisionero a Bogotá y fusilado? ¿Algún presidente de la República en la historia que ustedes conocen, mis queridos muchachos del INEM, ha sufrido la pena de muerte? Y eso sucedió en La Plata. ¿Y por qué no se le da el significado? La semana pasada, el 25 de junio, todas las emisoras, todos los noticieros, toda la televisión hablaba de la batalla del pantano de Barca. Sí, muy importante. Y la batalla nuestra, y la batalla donde estuvieron los nuestros, y yo lo puedo decir, con toda la capacidad, con todo el poder, porque 2 de mis antepasados estuvieron allí, Fernando y Benito Salas, y seguramente muchos de ustedes, porque ahí estuvo todo lo que hoy es el departamento de Huila, la provincia de Neiva estuvo presente ahí. Es que eso no tiene significancia, eso no tiene importancia. ¿No les parece a ustedes injusto con el departamento de Huila que el Ejército Nacional, que el Ministerio de Defensa, que la Academia Colombiana de Historia
no haya reaccionado ante la celebración del bicentenario de la Batalla de la Plata? ¿O es que todos los días cogen presos al presidente de la República y lo fusilan? ¿Es que todos los días cogen 70 personas, las amarran con grillos, los traen descalzos desde La Plata hasta Neiva y luego los acomodan en el Parque Santander y ¡prum! Los pasan por las armas? Y los que no matan aquí se los llevan a Natagaima, y los que sobran los matan en Purificación. Todos los días pasa por estos llanos un presidente de la República prisionero y muerto un mes después en Bogotá, en la Huerta de Jaime, ahí donde se levanta la iglesia del voto nacional. No todos los días sucede eso. Es que lo nuestro no vale. Y volvemos a decir, es que lo del pobre todo es robado. Todo lo del pobre es robado. Qué tristeza. Pero porque nosotros mismos no fuimos capaces de reaccionar, nosotros mismos no fuimos capaces de responder. Ese es el significado de la Batalla de la Plata. ¿Qué pasó con eso? Todo se acabó. Y vino lo que ustedes conocen con el nombre de la época del terror. Todo el territorio se llenó de sangre, hubo crímenes, hubo cadalzos por todas partes, hasta que después se reconforman las fuerzas con esa tercerpiez que no se quiso ir para el Cauca, sino que de Bogotá se fue para el llano, con las que logró sacar Bolívar de Venezuela, con las que llevó Santander, de los Santanderes, etcétera, se reconstruyen y dan la batalla de Boyacá. Pero sin la batalla de la Plata, seguramente muchas de estas cosas no hubieran sido posibles. El baño de sangre que hubo después de la batalla de Plata no tiene nombre. La lista de héroes y heroínas, de gente que subió al cadalso, es interminable. Cuando nosotros estábamos hablando de la celebración del bicentenario de la Batalla de la Plata, le proponíamos al gobierno nacional, al gobierno departamental, al gobierno municipal de La Plata, que se construyese un gran monumento en la ciudad de La Plata. No solamente que sirviese de memoria para las personas que rindieron su vida ahí, para un presidente de la República que fue hecho prisionero ahí y después fusilado en Bogotá, sino para que sirviera como un atractivo turístico. ¿Por qué usted tiene que ir a Boyacá y pasar por el pantano de Valles? ¿Por qué no va a La Plata y pasa por el monumento a los héroes de la Batalla de La Plata? ¿Por qué? Que nosotros somos menos. Es que nosotros no somos colombianos, o tenemos menos de colombianos. Sabemos que siempre nos tocó poner el pecho, porque al primer problema que hubo en el Valle del Cauca nos tocó irnos a montar pelea. Luego viene Nariño y recoge lo que queda y va y monta. Luego viene el presidente José Fernández Madrid y el futuro presidente García Rovira y recoge lo poco que queda y camine para allá. Nosotros siempre fuimos el de trompear. Pero no tenemos derecho a nada. No tenemos ninguna significación. Nuestros hechos históricos no valen nada. ¿Quién ha hablado de la Batalla de La Plata? No hay liderazgo. ¿Quién ha hablado de la Batalla de La Plata? Hace poco, la semana pasada, salió un artículo, ya solo, me estoy emocionando demasiado y ya no es hora de bajar. La semana pasada escribieron un artículo sobre una batalla también de Santander, que fue definitiva, importante. A ella le dieron despliegue a nivel nacional, la nuestra nada. Mis queridos amigos, mis queridos amigos, nos queda el reto de que no pase el bicentenario de la independencia de la batalla de Boyacá sin lograr conseguir el reconocimiento nacional de la Batalla de La Plata. Estuvimos visitando el batallón de La Plata y encontramos que en el batallón de La Plata hay espacio para hacer este monumento y para hacer un parque a donde todo el mundo llegue y le rinda el honor y le rinda la memoria que se merecen estos héroes que fueron capaces de luchar hasta último momento por sostener la idea de la libertad. De tal manera, mis queridos amigos, que esa es otra manera de ver la independencia nacional. No todo pasó en Boyacá, no todo pasó en el pantano, en el puente de Boyacá, no todo pasó en el pantano de Vargas, no todo pasó por el páramo de Pisba.
también pasaron por el páramo de Guanacas. Los soldados nuestros, pocos, mal equipados, pero con los dientes apretados para defender una idea que era la idea de la libertad. Muchas gracias.